Buen día, mi nombre es Araí y voy a tratar de explicarle lo que es el nivel inferencial crítico y el nivel interpretativo crítico de la lectura según los documentos que usted nos mandó. En el primer archivo pudimos identificar que el nivel inferencial crítico tenía el objetivo de relacionar lo que se estaba leyendo, infiriendo elementos que provienen de nosotros mismos como lectores, mientras que el nivel interpretativo crítico es el que le da sentido a lo que leemos, además de que le da una perspectiva personal debido al contexto que da, de tal manera que logra que los estudiantes comparen la información y les está dando oportunidad de extender su conocimiento, llegando así al nivel máximo de lectura, lo cual es posible cuando el estudiante sigue una estrategia determinada que permite los desarrollos de estos procesos, los cuales nos ayudan para la elaboración de otros textos o de algún ensayo. Estos tipos de lecturas a nosotros los estudiantes nos proporcionan una mayor comprensión de una manera más precisa en cualquier tipo de textos, ya que siempre busca que tengan un orden, que tengan coherencia, que tengan claridad, entre otros términos, ¿no?, que ahí venían. Y es importante que nosotros analicemos los procesos de decodificación e inferencia en el nivel inferencial de la lectura, además de analizar e identificar las falacias del razonamiento y definir si el razonamiento es deductivo o inductivo según el tipo de lectura. Ya en el siguiente archivo pudimos encontrar que supuestamente el proceso de decodificación es cuando nosotros hacemos alguna representación gráfica de las palabras que ya conocemos, y ponía un ejemplo de que decía de que Laura era muy bonita. Entonces nos daba a entender que todos íbamos a tener una percepción distinta de Laura, porque pues para todos vemos la palabra bonita como algo diferente, no todos lo vemos igual, pero íbamos a coincidir en que pues era una mujer, y a eso es lo que estaba, según la lectura, a eso es lo que estaba relacionando lo que era el proceso de decodificación. Y después hablaba de lo que era la inferencia, que hablaba de que son aquellas suposiciones que nos llegan a la mente según el contexto de aquello que estamos leyendo. Pero el hecho de que sean suposiciones no nos verifica que lo que nosotros suponemos es verdad. Y puedo mencionar como un ejemplo, no sé, yo estaba leyendo una novela que se llama Vidas Cruzadas, ¿no? Y hablaba de un personaje que se llama Sebastián, y Sebastián nos decía de que pues ella tenía unos ojos muy bonitos y su cabello muy bonito, y que sentía muchas cosas cuando la miraba. Entonces una inferencia podría ser de que Sebastián estaba enamorado de esta muchacha, porque por las cosas que está diciendo nosotros es lo que podemos pensar, es lo que nosotros llegamos a suponer, como lo está diciendo el texto. Después habla de lo que es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Según esta lectura, que fue el segundo archivo, el razonamiento deductivo parte de lo que es lo general a lo particular, y es donde se infieren conclusiones a partir de una o de varias premisas, además de que este razonamiento se le conoce como la base de la argumentación. Algún ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, como lo vimos en la clase de lógica con los silogismos, de que nosotros partimos desde dos premisas, ¿no? Por ejemplo, no sé, todos los perros son bonitos, ¿no? Y luego nos da que podría ser Hachi es un perro, y por ende llegamos a la conclusión de que Hachi es bonito, porque pues es como una suma, así lo vimos nosotros en la materia de lógica, es como una suma de términos, y bueno, no suma como tal, pero es como una ecuación matemática, entonces se elimina lo que es igual y ya te da pues una conclusión. Y después vimos lo que fue el razonamiento inductivo, el cual es al revés, este parte de lo particular a lo general, y sus bases son las suposiciones. Y por último, en el archivo vimos lo que son las falacias del razonamiento, las cuales son pensamientos que pudieran a simple vista parecer que son verídicos, pero cuando nosotros los analizamos hay algún defecto lógico. Y un ejemplo que mencionaba era el siguiente: los gatos son formas de animales basados
en la química orgánica. Después, los perros son formas de animales basados en la química orgánica, para luego darnos la conclusión de que los perros son una forma de gato. O sea, pareciera que sí porque estás eliminando lo que es igual, pero en realidad esto pues no, porque pues un perro no es una forma de gato. Y por último es mi definición de inferencia según una investigación aparte del archivo que nos mandó, la cual es comprender aquella información que no estaba escrita dentro del texto, como por ejemplo si estamos leyendo de que en el texto de que había nubes o algo así, una inferencia podría ser o que está haciendo frío porque está nublado o que va a llover por las nubes que hay. Y en el proceso de decodificación era aquel proceso donde el receptor transformaba el código para comprender el mensaje del emisor. Y un ejemplo que encontré era cuando se mandaba un mensaje en clave Morse, que la manera de codificación era cuando pasabas de los simbolitos a las letras para descifrar el mensaje. Después vimos lo que era el razonamiento deductivo, que como en la lectura habíamos visto, parte de lo general a lo particular, lo cual era como de una hipótesis llegar a una conclusión lógica que permite aplicar leyes generales de generales a particulares. Después vimos lo que es el razonamiento inductivo, el cual pues es lo contrario al deductivo. Este parte de lo particular a lo general, y este hablaba de cómo, de un ejemplo que podría ser cómo analizamos a unas personas y a una persona y vemos que esta persona tiene un patrón con otra, de tal manera que se van siguiendo estos patrones para generalizar a las personas, la cual nos lleva a algunas teorías. Por ejemplo, encontré una encuesta donde se hablaba de cómo los jóvenes, la mayoría entre 18 y 25 años, estaban todo el tiempo en el celular, dedicaban mucho tiempo a sus redes sociales. No quiere decir que todos los jóvenes sean así, pero sí la gran mayoría, debido a estudios que se hacen partiendo desde una sola persona, al irse encontrando coincidencias o similitudes de características entre una persona a otra, se van juntando, y esto hace que sea de manera particular porque empiezas con una sola persona y terminas en algo general porque vas conectando al ver que comparten ciertas características. Mientras que en falacia encontré que es una verdad con argumentos vacíos, lo cual nos lleva a pensar que pues en realidad no es una verdad porque no es concreto lo que está diciendo, no está siguiendo un orden lógico. Y una falacia podría ser, y un ejemplo que pude encontrar de falacia en mi entorno es que, por ejemplo, en el lugar donde estoy viviendo en este momento hay muchas personas que tienen casas invadidas, y pues el argumento que dan es que ellos no tienen la posibilidad de conseguir un espacio para tener su casa, pero pues encontramos que eso no es una respuesta lógica porque todos tenemos la posibilidad de hacernos de un terreno, de comprar una casa, trabajando y ahorrando para poder conseguirla. Y eso sería todo de mi parte.